voy a empezar haciendo eco de las palabras de Paulo, y es que este es el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de entidades académicas y formadoras, pero no es solo el primer encuentro. Este debe ser el precedente del segundo encuentro y de futuros encuentros. Y creo que esa es la lógica con la que nos debemos encontrar en este espacio, ¿cierto? Que los productos que vamos a construir a lo largo de estos 2 días estén también enlazados con una visión de futuro, por supuesto en el corto plazo, pero además que pensemos esto estratégicamente, y ahora vamos a ver a qué me refiero. Entonces, además de ser este primer encuentro latinoamericano, ya lo sabemos, Carlos nos contó de los eventos precedentes. Este es el 6º foro de entidades académicas y formadoras de profesionales. De hecho, en los foros anteriores han participado varias de las universidades que están acá en la mesa y conectadas de manera virtual. Y disculpen pues si esto es insistente, pero creo que vale la pena hacerlo explícito. Nuevamente, muchas gracias a la Colabiocli y a la SBAC por el apoyo decidido en el desarrollo del encuentro. La idea fuerza que hemos pensado para este encuentro es esta que ustedes ven en el centro: desafíos y aprendizajes en la armonización curricular de la formación del profesional bioquímico, de laboratorio clínico, de análisis clínico. Ya sabemos que así como hay un número diverso de maneras de nombrar las carreras, también podría haber diferentes maneras de agruparnos. Este encuentro lo hemos pensado básicamente con 3 propósitos. El primero es que podamos realizar de manera conjunta y en la medida de las posibilidades con enfoque regional cuál es la situación curricular de las carreras de bioquímica y equivalentes, y eso analizarlo en el contexto de la formación profesional. ¿A qué nos referimos con el contexto de la formación profesional? Pues qué nombres tienen esas carreras, qué perfiles profesionales declaran, cuáles son las competencias con las que se forman los profesionales que estamos graduando, si se declara un objeto de estudio, cómo están conformados los planes de estudio, en qué áreas de desempeño terminan ejerciendo ocupacionalmente esos profesionales en Latinoamérica. Estos son elementos que vamos a desarrollar mañana en la agenda académica y que pues ya todos ustedes y buena parte de sus aliados, de nuestros aliados, contestaron a través del censo curricular que estuvo circulando las últimas semanas. Otro objetivo es que a partir de esta información de contexto, ¿qué pasó? A partir de esta información de contexto, exploremos juntos posibilidades de armonización curricular, valorando básicamente cuáles son las convergencias, un término que vamos a usar con relativa frecuencia estos 2 días. Podemos entender por convergencias de manera sencilla las similitudes, los puntos de encuentro, los asuntos en común, pero también pues reconocer cuáles son las divergencias o diferencias o rasgos diferenciadores que cada carrera, cada plan de estudios le imprime en la formación del profesional de su país, ¿cierto? Este asunto de abordar armonizaciones curriculares, mañana vamos a ver conceptualmente cómo se entiende eso, pero hay una premisa importante acá en el taller, y es que por supuesto esto lo haremos, el análisis, bajo este entendido, y es preservando las autonomías de cada institución y las particularidades de cada país. Ahora voy a ampliar por qué hago esta aclaración. Y lo tercero, pues lógicamente, es impulsar la participación de las instituciones en la red, quienes ya están, pues que tengan mecanismos y posibilidades de interacción, y quienes no se han sumado tengan oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Acá la intención no es la participación por la participación, no es que nos interese tener un listado largo de X número de universidades en una base de datos, sino que haya unas posibilidades de contribuir al fortalecimiento académico de esas carreras. Esos son entonces los 3 objetivos que nos convocan a lo largo de estos 2 días. Ya lo sabemos, todo el tiempo estaremos sesionando en las 2 modalidades, de manera presencial y virtual. Recuerden, quienes estamos presenciales, hoy estaremos todo el día
hasta las 5:45 de la tarde, hora Brasil, acá en el Hotel Rifoles. Y mañana el evento, también de 9 de la mañana a 6 de la tarde Brasil, va a ser en el centro de convenciones de acá de Natal, ¿cierto? Y las personas que están conectadas, pues podrán hacerlo a través de este enlace en YouTube. Por las políticas de YouTube, mañana deberemos usar un enlace distinto. Ahora compartimos cuál es ese enlace. Recordarles también que está la posibilidad no solo de la conexión a través de YouTube, que a veces puede tener mejores condiciones de sonido y eso, sino a través de Zoom, que es muy conveniente porque parte de los ejercicios que vamos a desarrollar, como vamos a ver a continuación, implican conformar subgrupos de trabajo, y eso sí nos lo permite Zoom. Implica que no solo se escuche y se escriba, que es lo que nos permite YouTube, sino que puedan abrirse micrófonos, encender cámaras, que haya una interacción más sincrónica, ¿cierto? Más efectiva. Sobre la metodología de este encuentro, entonces resaltar que este es un entorno de discusión académica, claro, pero no solo entre académicos de una universidad. Es una discusión, una conversación interinstitucional. Solo hasta esta mañana tenemos confirmación. Permítanme, yo les digo el dato exacto. Para ser muy precisos, de 86 personas, además de de 32 personas de manera presencial, los demás pues conectados de forma virtual. Es también un espacio intersectorial, por eso hemos pensado que no sea una conversación de profesores con más profesores, aun cuando sean de otras universidades o países, sino entre la academia y el gremio, como lo planteaba Carlos, ¿cierto? Por eso pues también las personas que nos acompañan. Y esto pues pretendemos se constituya en una plataforma que nos permita explorar procesos de armonización curricular internacional. Vamos a incluir en la metodología un conversatorio mañana en la mañana, un taller de cocreación mañana en la tarde, 2 talleres de análisis, uno hoy en la mañana, otro mañana en la tarde, y a lo largo de estos 2 días 8 conferencias guiadas pues por académicos, también por líderes gremiales de los distintos países. Y en general, pues ya lo vimos en la presentación, quienes nos están acompañando, pues básicamente son profesores y directivos tanto de las universidades como de estos órganos gremiales. Es entonces una oportunidad también para que compartamos esas reflexiones que hemos venido meditando ahora en voz alta de manera colectiva. Les quiero entonces presentar la agenda. Básicamente es esta que ustedes ven en pantalla. Vamos ya en este punto, ¿cierto? Entonces, este descanso es el que vamos a sustituir por el saludo. Ahora a las 10:45 entonces tendríamos un taller de análisis de la propuesta de estatutos de la red. Esto nos lo va a presentar la profesora Silvia Correa de Argentina. Y en Carlos Paz, cuando conformamos la red, quedamos con un compromiso esencial, y es, bueno, cómo vamos a formalizar la existencia de esta red y también a clarificar las condiciones de participación para que las universidades, facultades, entidades académicas, como las hemos venido denominando, pues sepan en qué condiciones, cuáles son las reglas de juego de participación, ¿cierto? Ahí en los estatutos, además de definir asuntos procedimentales como por ejemplo cómo se define una votación, que puede parecer muy instrumental, también se definen asuntos estratégicos, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es el modelo de gobernanza a través del cual vamos a tomar decisiones y cómo nos acogeremos a esas decisiones, ¿cierto? Y todavía más importante desde mi punto de vista, vamos a definir cuáles son los fines o propósitos de la red. Vamos luego hacia las 12:30 a tener un lunchbox al que nos invita la SBAC. Luego en la tarde vamos a tener un taller de análisis de la propuesta de metodología para formular el plan de acción de la red.
En los estatutos se plantea parte del qué es lo que queremos hacer en esa declaración de fines, y hay una parte del cómo, de cómo lo hacemos administrativamente, desde el punto de vista normativo, de relacionamiento. Pero hay otra parte del cómo muy importante, y es con qué estrategia, a través de qué estrategia vamos a llegar a ese fin. Hay muchas maneras de llegar a una meta, ¿cierto? No necesariamente a todos nos parecerá la misma forma, entonces por eso es conveniente que conversemos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a las metas, cuáles son las metas a las que les queremos apostar. Posteriormente, hacia las 4:30 de la tarde, tendremos una charla que tendrá también un momento de diálogo posterior con el profesor Pedro Almeida, también de Brasil. En cada momento en que se vayan desarrollando las charlas ya presentaremos en mayor detalle la información, ¿cierto? Y mañana nos vemos a las 8:30 en el Centro de Convenciones. Básicamente pues iniciamos con el registro de instalación, vamos a dejar un registro, les vamos a entregar unos QRs para que saquen unos pocos minutos para dejar, insisto, el registro de la participación y en qué modalidad, y eso nos sirva no solo para asuntos de bases de datos, sino de generar las constancias de participación, por ejemplo, que requieran sus instituciones y demás, ¿cierto? Vamos a ver en la mañana un bloque de conferencias de 5 charlas. Inicialmente el profesor Mauricio Múnera nos va a contar qué se entiende por armonización curricular. Hay muchas escuelas de pensamiento que hablan del asunto, y todas seguramente válidas, pero es conveniente que como red nos pongamos de acuerdo desde qué postura vamos a entender la armonización curricular. Y vamos a hablar también de para qué sirve la armonización curricular. Una preocupación frecuente entre académicos es si la armonización curricular se va a volver un proceso homogenizador, estandarizador, que nos uniforme con obligatoriedad, donde todos nos volvamos el gemelo idéntico del otro, y por supuesto eso no puede hacer una armonización curricular. Las armonizaciones deben reconocer y celebrar la diferencia, entender que cada país, incluso cada universidad, tiene unas apuestas, y eso de hecho es lo que termina diferenciando el perfil de ese graduado, e incluso definiendo la toma de decisión de un aspirante y su familia. Yo quiero estudiar en aquella universidad o en esta otra, o las decisiones de contratación en el mercado, ¿cierto? Esas armonizaciones también se pueden implementar en diferentes niveles. Uno puede hacer una armonización en un asunto tan aparentemente básico y puntual como un curso común. Seguramente todos tengamos un curso de bacteriología clínica, y entonces podríamos decir, pongámonos de acuerdo en cuáles son los contenidos esenciales de ese curso, y cada universidad podrá usar estrategias de enseñanza o didácticas distintas, pero asegurando que se garanticen pues esos contenidos esenciales. Eso, entre otras cosas, que permite, más allá de que haya cierta unicidad en los planes de estudio, pues que los estudiantes, por ejemplo, hagan movilidad académica alrededor de ese curso, y que no importe tanto si yo lo vi en la Universidad de Chiapas o en la de Uruguay, pues estamos seguros que lo mínimo, lo fundamental, lo esencial se aseguró en el proceso de formación, ¿cierto? Y alrededor de eso pues también se activan otros procesos, como que los profes se pongan de acuerdo y piensen en cursos espejo, ¿cierto? Y entonces haya otras posibilidades de enriquecimiento académico. Ese es solo un ejemplo, pero se puede hacer armonización curricular en muchos elementos y niveles, insisto, por ejemplo, a través de un banco de prácticas, ¿cierto? Que permita que los estudiantes ya en los últimos semestres no necesariamente tengan que quedarse en su ciudad o en su país haciendo la práctica profesional o la pasantía, si lo denominan así, o su trabajo de grado tesina, ¿cierto? Por poner algunos ejemplos. Vamos a ver luego entonces 4 charlas que desarrollan, desde mi punto de vista, cuál es la situación curricular de la región, y para eso iniciaremos con esta charla que la profesora Cecilia Brizón de Argentina ha titulado Heterogeneidad curricular versus unicidad de la profesión. Acá vamos a abordar digamos, tanto desde el contexto histórico como los resultados de una investigación en relación con un estudio exploratorio comparativo de denominaciones, cargas horarias, perfiles profesionales agrupados por clúster,
cuál es la situación de formación de los profesionales de análisis clínico. Este es un precedente, digamos, muy importante en la situación curricular de las carreras. Luego la profesora Graciela Hortagaray de Uruguay nos va a presentar su charla titulada Análisis del censo de la situación curricular de las carreras. Para eso va a recoger los resultados de los 2 censos que se han aplicado en la historia reciente. Digamos una primera etapa entre el 2019 y el 2023 que emprendió Colabiocli durante esos 4 años, y una segunda etapa que es la que hemos hecho estas semanas recientes entre la Comisión Académico Gremial y de Gestión de la Colabiocli y la red, y la idea es entonces mostrar esos datos, compararlos también con el estudio exploratorio anterior y mostrar pues cómo estamos en relación con las variables consultadas. Y posteriormente otras 2 charlas, una de la profesora Vanessa Cienfuegos de Colombia, donde se nos presentará una caracterización del contexto de la formación profesional en los elementos que ya les había socializado, con miras a que identifiquemos ya más concretamente en qué nos parecemos, qué tan diferentes somos. Luego la profesora Mayra Machuca, también de Colombia, nos compartirá algunas reflexiones acerca de la formación y el ejercicio profesional del profesional de laboratorio. Acá ya señalaremos convergencias y divergencias específicas en el tema de capacidades y competencias, también en las áreas de desempeño. Luego tendremos un espacio para el almuerzo. Antes del almuerzo vamos a tener un conversatorio que integre esas 5 conferencias, y ahí tendremos oportunidad tanto de hacerle preguntas a los conferencistas, compartir nuestros comentarios, propuestas, reflexiones, y habrá 3 preguntas orientadoras también para dinamizar la discusión y lograr un producto que se deriva de esta agenda y que les voy a presentar a continuación. Luego ya en la tarde nos vamos a concentrar en lo que desde mi punto de vista es el elemento medular, la columna vertebral de este encuentro, así que les recomiendo en la medida de las posibilidades a todos que tanto como sea posible prioricemos nuestra participación mañana en la tarde de 2 a 5:40. Vamos a tener un taller de codiseño denominado Análisis del Perfil Profesional de Laboratorio Clínico en América Latina. Ese taller se desarrollará en 3 momentos. Mañana les contaremos cómo y de qué manera, ¿cierto? Hay 10 productos que esperamos que se generen de estos 2 días. Básicamente son estos, pues que podamos analizar la propuesta de estatutos, que es la charla que viene a continuación, que podamos socializar la propuesta de metodología de formulación del plan de acción, que se puedan adherir nuevos miembros a la red. Mañana también esperamos, producto del conversatorio, una relatoría sobre los mecanismos de equivalencia en las carreras, qué estrategias podríamos adoptar para identificar áreas de desempeño y cómo valorar los elementos de armonización curricular que vamos a priorizar si llegamos a ese acuerdo. Y hay unos productos más intermedios, como una matriz de análisis de convergencias y divergencias, tanto por países como para Latinoamérica. Eso seguramente nos va a servir a todos en procesos de internacionalización, de acreditación, para que cada universidad analice cómo está con respecto al país y a la región. Vamos a caracterizar entonces cuáles son los elementos en que nos asemejamos, cuáles son los rasgos que nos diferencian, y a partir de allí pues la idea es que en la parte final del taller establezcamos un consenso, una primera concertación acerca de las apuestas en las que nos deberíamos concentrar como red en materia curricular. También evaluaremos la experiencia, que es un asunto importante para digamos, recoger lecciones aprendidas y que el segundo encuentro nos salga mejor y así cada vez todavía mejor. Esto en relación con la agenda. Ahora permítanme para finalizar compartirles una información básica de la red, porque
Pues claro, a veces me preguntan, ve, recibí la información del encuentro, se ve muy interesante, quiero ir, pero ¿quién está invitando a ese encuentro? ¿Cómo así que el encuentro de la red qué es? Entonces aprovechemos y hablemos de qué es BioLAC, que es la red de entidades universitarias formadoras de profesionales bioquímicos y títulos equivalentes en América Latina y el Caribe. Recuerden que inspirados también en el nombre de la Colabiocli, que hace alusión al término bioquímico, pues nosotros recogimos eso en el nombre de la red, pero ya sabemos, y lo vamos a ver en detalle a lo largo de estos 2 días, no es el único nombre que se usa en Latinoamérica, ¿cierto? De hecho, ya con nuestra ronda de presentaciones lo vimos. Bueno, sobre la red entonces, una pregunta que es conveniente responder es ¿de dónde surge esta idea? Entonces, lo primero que podemos recordar es que esto es un asunto sui generis en la región. ¿Por qué digo que es un asunto sui generis? Porque es que colectivos que integren carreras o facultades o universidades alrededor de una profesión, hay muchos, ¿cierto? Hay colectivos internacionales, por ejemplo, de facultades de medicina o de carreras de odontología, ¿cierto? Eso no tiene pues como nada de extraño. Uno podría decir por qué nos hemos demorado tanto en nuestra profesión para crear la red. Pero es que hay un asunto particular que no ocurre con otras carreras. Es que fácilmente todos se llaman, el título es odontólogo y todo en la otra carrera el título es médico. En nuestro caso, hasta hace poco, al menos yo, no tenía claridad de cuántas carreras hay en la región. Todavía no tenemos certeza de cuántas, sí estamos muy cerca de conocer el número definitivo. Tenemos un universo conocido de 175 carreras en los 33 países de América Latina y el Caribe. Y de estas 175 carreras, por primera vez, esto pues no está publicado en ningún lado, es producto precisamente de lo que hemos venido compartiendo información y del censo recientemente. Sabemos que en América Latina y el Caribe se usan al menos 38 denominaciones distintas para referirse a lo mismo. ¿Cómo llegamos a este dato? Y bueno, ¿qué interpretaciones puede hacerse sobre eso? Es lo que vamos a ver mañana en las conferencias con la profe Graciela, con Vanessa, con Mayra, con Cecilia. Se los cuento para que vengan muy emocionados a esa parte. Hay un segundo elemento sobre el surgimiento de la idea, ya lo desarrolló Carlos Navarro, yo creo que con suficiencia, y es que esto no es un producto circunstancial, no es una cosa que se nos ocurrió ayer, ¿cierto? No es un deseo que recién haya emergido, todo lo contrario, esto es una apuesta que venimos meditando y gestando desde hace más de una década. Carlos nos mostró en el recorrido histórico 3 documentos muy importantes, la Carta de Intención de Santa Marta, Colombia en el 2014, la Declaración de Caracas en Venezuela en el 2015 y el Acta de Constitución de la Red en Córdoba en el 2022. En estos documentos, a lo largo de estos últimos 10 años, universidades, entes nacionales, las unidades académicas y carreras que las conforman, hemos reiterado la importancia de la cooperación. Acá ustedes ven, por ejemplo, el documento de la Declaración de Caracas, ¿cierto? El documento del Acta de Constitución de Argentina, por acá estaba también la Carta de Intención de Santa Marta. Es también la red el resultado lógico de la suma de voluntades institucionales. En la conformación inicial en Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, finalmente esto quedó conformado gracias a pues, la apuesta de representantes de 51 entes de 10 países de la región. Si se fijan, como universidades individuales tenemos 18 del universo que les mostré atrás. Esto es todavía una muestra pequeña, ¿cierto? Que conforman, insisto, estos 10 países, y estos son los 11 países, al menos de América Latina, que queremos pues que se adhieran también en este encuentro. Ya ustedes lo saben, parte de estos países están participando, ¿cierto? Y además pues contamos con el apoyo de entes que agrupan universidades en los países y de los colegios
profesionales que ven allí en pantalla. Y además, pues la red es también una iniciativa de largo aliento. Esto no es un asunto para concretar el 16 y 17 de junio de 2024. Habrá que pensarlo de manera sistemática y en el futuro pues mediano y largo. Y requiere, además de reflexiones, de que nos sentemos a hablar y a ponernos de acuerdo en cómo entendemos la carrera. Eso es muy importante, pero además de las reflexiones, requiere que demos pasos hacia las acciones concretas, que es lo que esperamos concretar mañana en el establecimiento del consenso, ¿cierto? Si uno revisara estos documentos de los que les mostré ahorita a pantallazo y de los que nos habló Carlos, el acta de constitución, la declaración de Caracas, la carta de intención, y yo voy a usar una metodología muy sencilla, no tan sofisticada como la que Vanessa nos va a mostrar mañana. Si uno hiciera un análisis crítico del discurso, y es que coge los documentos y los revisa y ve cuáles son las palabras que más se repiten a lo largo de esos 10 años, en 3 encuentros diferentes, donde no necesariamente coincidieron las mismas personas e instituciones, sí coincidieron las mismas palabras. Hay una resonancia por parte de quienes han venido encontrándose alrededor de esta intención de la red sobre qué es a lo que nos deberíamos dedicar. Y por eso, con la delegación que recibió la Junta Directiva en Carlos Paz hace casi 2 años, vamos a proponerles en la conferencia siguiente, como uno de los elementos de los estatutos, estos propósitos, que es finalmente lo que pretendemos con la red, y es fortalecer los vínculos de cooperación estratégica en la región, entre las carreras, universidades, otros organismos, por ejemplo los colegios profesionales en función de esa misión académica, fortalecer la educación de calidad en las carreras que se desarrollan pues en esas universidades, ¿cierto? Propiciando, por ejemplo, condiciones y procesos de acreditación y certificación. Esto en apariencia es un asunto muy académico, solo de interés de las universidades, pero no es así, porque carreras, programas profesionales de mayor calidad, obviamente, gradúan profesionales en mejores condiciones y eso termina impactando todo el aparato productivo del país, el ecosistema de ciencia y tecnología, termina dinamizando las condiciones de empleabilidad, también permitiendo que esos procesos de nuevos liderazgos en lo gremial emerjan con mayor fuerza, ¿cierto? También pretendemos propiciar la armonización de las estrategias de formación y los perfiles profesionales, o el elemento que definamos mañana, contribuir a la cualificación del profesional mediante la integración en las actividades de posgrado y de educación continua. Este es otro asunto de alto interés en ese binomio gremio-universidades. Fortalecer las capacidades de internacionalización en concordancia con la misión universitaria, servir como órgano consultivo en materia de gestión nacional e internacional, también de relacionamiento intersectorial y comunicación. Este es un asunto en el que entiendo a veces nos sentimos muy solos, cuando hay que resolver asuntos, yo no sé, por ejemplo, les cuento un caso reciente, y es cuando los países van a adaptar o adoptar los sistemas de clasificación internacional para educación, como el sistema CINE, o de ocupaciones como el CUOC. A veces, en el caso de los médicos, permítanme volver al mismo ejemplo, es muy fácil porque como todos se llaman igual, pues los ponen en la misma categoría, pero como nosotros todos nos llamamos distintos, el organismo que se encarga de hacer esa clasificación en cada país nos ubica distinto, y ese no es solo un asunto que invisibiliza la profesión, sino que puede tener implicaciones en la elaboración, por ejemplo, de funciones en contratos con entidades del Estado, o en qué en qué área de conocimiento ubica a los estudiantes y a los graduados para comparar la calidad entre carreras. Y entonces si nos ponen funciones que no nos corresponden, o nos ponen pruebas que no es para las que nos formaron, pues va a ser difícil que se reconozca la calidad de la carrera, ¿cierto? También pretendemos potenciar la visibilidad, el reconocimiento social y el valor público de la disciplina, un asunto muy importante a propósito de lo que acabo de decir. Estos 7, insisto entonces, son la propuesta de propósitos
para la red. Esto es todavía una propuesta, así que muy afortunado que tengamos posibilidad de conversarlo antes de que hagan parte integrante pues, de un estatuto. Y lo, insisto, lo vamos a ver a continuación. Y si uno ya no pensara como desde el propósito de la red hacia afuera, sino que recibiría eventualmente una carrera, una universidad que haga parte de la red, cómo se traduciría eventualmente eso en una especie de portafolio de soluciones, de servicios, de programas que la red le entregue a las universidades, a las comunidades académicas, podríamos resaltar entonces estas 7 posibilidades. Relaciones de valor en un contexto local, gestión colaborativa del conocimiento, relacionamiento intersectorial, un asunto que deseamos todas las carreras, ¿cierto?, y universidades, acompañamiento en el cumplimiento de estándares de calidad, desde los asuntos de funcionamiento básico hasta de cumplimiento de estándares de calidad superior, participación en procesos de armonización curricular y con eso hacer frente de mejor manera a los procesos con las autoridades educativas al interior de cada país, integración de la oferta de actividades de posgrado y educación continua. Ayer hablábamos un ejemplo concreto en la cena y es cada universidad tiene una oferta de educación continua de manera independiente. A veces es muy difícil lograr que en un diplomado, por ejemplo, se consiga el número mínimo de inscritos que garantice o el punto de equilibrio de lo financiero del evento o unas discusiones interesantes entre los asistentes, ¿cierto? Si nos uniéramos, eso sería distinto y seguramente cada universidad se pudiera dedicar a los asuntos académicos en que es más fuerte, ¿cierto? La internacionalización de las carreras, la asesoría entonces por parte de un cuerpo consultivo especializado y legitimado sobre asuntos que requieran consenso en los ámbitos ocupacional y académico. Yo no sé, las pruebas POCT, por ejemplo, si las puede tomar un profesional que no sea de laboratorio clínico, si un método diagnóstico se va a aceptar como confirmatorio o es solo presuntivo, ¿cierto? Ese tipo de cosas a veces en los países no se escucha con suficiencia o la voz del gremio de la academia, y si existe un organismo que agremie en lo internacional esos análisis y esa voz, seguramente pues la situación sea más favorable para la profesión. E insisto, la visibilidad de la disciplina. ¿Cómo sumarse entonces a la red si esto nos interesa? Es lo que vamos a ver en la siguiente conferencia. Uno de los elementos de los estatutos que vamos a presentar nos explica en su articulado cuáles serían las funciones que debería, pues los elementos que deberían cumplirse para ser parte de la red. Y finalizo con el dato que les mostré al inicio. Mañana durante el taller y las conferencias vamos a ver pues en mayor detalle cómo está la situación curricular de las carreras, pero yo quiero contarles de dónde salen esos datos que les vamos a presentar, ¿cierto? Porque yo les decía ahorita 175 carreras, ¿cierto? ¿De dónde salen esos datos? No es un asunto pues que se nos ocurrió arbitrariamente, y es que hemos venido pensando entre un grupo de trabajo conformado entre la red y la comisión académico gremial una manera de mapear cuál es la situación, ¿cierto? Entonces, básicamente definimos una metodología que les quiero resumir acá rápidamente para que estemos sintonizados, insisto, cómo llegamos al dato, cómo hemos venido gestionando y analizando esa información y qué resultados, cómo llegamos a esos resultados. Yo no les voy a revelar la primicia del detalle de los resultados porque eso es lo que vamos a conversar mañana, ¿cierto? Pero ¿qué les quiero contar? En la metodología de mapeo, básicamente diseñamos un estudio que no es cuantitativo, no estima parámetros poblacionales a partir de una muestra, por eso no hablamos de representatividad, de generalizaciones, de extrapolaciones, ¿cierto? Por eso tampoco definimos ni se requería un tamaño muestral a priori, aunque mañana vamos a ver que logramos una alta representatividad si pudiéramos usar ese término. De lo que les vamos a mostrar es un estudio de tipo cualitativo, podríamos decir más un sondeo, que se orientó a identificar quiénes son los actores clave, por ejemplo, qué profesores o directivos nos podrían entregar la información que requeríamos
recogimos esa información y lo seguiremos haciendo hasta que se saturen las categorías de análisis, es decir, hasta que al entrar nuevas universidades ya no encontremos que haya información adicional pues diferente a la que ya tuviéramos, y que nos permita describir la realidad que queremos estudiar, que en este caso es la situación curricular de nuestras carreras en América Latina. Hicimos también una validación de contenidos con expertos. ¿De qué deberíamos hablar? ¿Perfil ocupacional o profesional? ¿Deberíamos hablar de homología o equivalencia? ¿Qué se entiende por perfil? ¿Cierto? ¿Deberíamos incluir el objeto de estudio? Eso es un elemento contemporáneo no en el currículo para nuestras carreras. Hicimos también una consulta a organizaciones, no solo lo que respondimos nosotros, sino que buscamos en las plataformas de las agencias de acreditación, de los ministerios de educación, la información que tenían los colegios profesionales sobre el relacionamiento con otras universidades, y aprovechamos ya el instrumento que existía, el del primer censo que se aplicó hasta el año pasado, e hicimos un rediseño de ese instrumento, lo pilotamos y a partir de ahí también adoptamos pues como algunos ajustes. Logramos integrar la información de 5 fuentes diferentes, la del estudio de la profesora Cecilia Brizón con otros profesores de Argentina, publicada en el 2010, donde hace esa exploración curricular que nos va a presentar mañana. Recogimos los datos del primer censo curricular, donde hay información de 38 universidades distintas. Profe Graciela, 12 países de ese primer censo. De 11 países. Y de este segundo censo, 77 universidades de 15 países distintos. De eso nos va a contar mañana la profe Graciela. También aprovechando una referenciación del contexto de la formación profesional que se había adelantado en Colombia, consideramos también este elemento, y en el ejercicio pues, de convocar a las personas para este encuentro, levantamos una base de datos con las universidades que están ofertando las carreras, ¿cierto? Entonces cruzamos toda esta información, que es lo que les vamos a presentar mañana, y de ahí emergieron una serie de elementos en los que no me voy a detener acá, pero esto es la idea con la que quiero que sea como la línea base con la que filtremos la información que vamos a recibir mañana. Tenemos 15 países censados, entre los 2 censos, allí 83 carreras en total. En los 2 censos han participado entonces esos 15 países hasta el momento. Ya para 8 de los países de Latinoamérica conocemos por fin el universo total, si se puede, acá discúlpenme el uso ligero de los términos, quienes manejan estadística y están formados en epidemiología y demás, pero si pensáramos esto como universo, ya sabemos para estos 8 países cuántas carreras existen, cómo se denominan, qué universidad las ofrece, cómo se llama el decano, cuál es su correo y su teléfono. Eso es muy importante para poder activar relacionamientos concretos, ¿cierto? Y de los otros países tenemos cada vez más información, o ya estamos en 2/3 partes, o estamos cerca pues como de completar esa información. Hasta el momento sabemos entonces de los 21 países de Latinoamérica que habría al menos 175 carreras, la mayoría está realmente en América Latina, porque alrededor de 40 son las del Caribe, ¿cierto? Los de habla no hispana o portuguesa, Belice, Trinidad y Tobago, las Guyanas, ¿cierto? Y esas carreras son ofrecidas en 160 universidades, pues porque ya lo sabemos, algunas universidades tienen más de un campus y para efectos de la oferta se presentan pues como ofertas independientes. Este es como la información de contexto, insisto, para pues ya podernos disponer para el resto de información que les queremos compartir en el encuentro. Y estos son los datos de contacto del profesor Federico Giraudo de la Universidad Católica de Córdoba, quien es el presidente de la red, y los míos, que recuerden, estoy en el rol de la vicepresidencia en este momento. Este correo es nuevo, lo vamos a empezar a utilizar a partir de esta semana, entonces allí también seguiremos en contacto.